Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a continuar con la reflexión de la semana pasada de los principios básicos de la psicología gestal. Especialmente nos referimos a la psicología terapéutica o a la terapia gestal. Y a modo de resumen, el pasado vídeo estuvimos viendo los dos primeros, que eran el awareness, el darse cuenta, y el segundo, que era el contacto, los contactos, que era una derivación inmediata del darse cuenta. Como el darse cuenta incluía tres pilares: mundo interior, mundo exterior y zona intermedia, pues en la zona intermedia, que era donde se jugaban los contactos, era donde teníamos que poner de una manera muy especial nuestra atención. Vamos al tercer principio básico de la terapia gestáltica, que es el aquí y ahora. El aquí y ahora es el escenario absolutamente primordial del awareness, del darse cuenta, de la conciencia, del mindfulness. ¿Por qué? Porque la única forma de poder ser conscientes de lo real, tanto de lo que a mí me está pasando, tanto de lo que yo estoy experimentando en este momento, como del mundo que estoy viviendo o creyendo que estoy viviendo o que yo concibo o percibo como mundo real, la única manera, digo, de darme cuenta de eso, de ser testigo de eso, es estando aquí y ahora. Y estar aquí y ahora está bien, cobrar conciencia de que es lo único real, de que aquí y ahora es donde se da la vida, donde es la vida que yo vivo y la vida que yo soy. Eso es solamente aquí y ahora. Es más, no hay ninguna manera humana de poderme irme del aquí y del ahora bajo ningún concepto. La única forma de aparentar o de vivir la ilusión de que me estoy yendo del aquí y ahora es meterme en la mente y, bueno, lo que se llama también en la psicología transpersonal el run mental, el runeo continuo y constante, que es lo que también en el lenguaje coloquial llamamos la distracción, ¿no? Con la mente nos vamos hacia el ayer o hacia el mañana, hacia el hace una hora o el hacia dentro de un momento, pero cualquier cosa es buena o es válida o sirve de excusa para evitar el instante presente. Eso no es una cosa que se decida voluntariamente. El sujeto normalmente no rehuye queriendo de modo voluntario el aquí y ahora, sino que por un hábito defectuoso, por una mala costumbre, por un apego a ese run mental, pues nos evadimos constantemente, es como si estuviésemos dormidos. Pero perdemos de vista que nuestra mente lo que nos está haciendo ver o vivir no es más que una ilusión, porque pretender que puedo no estar aquí o ahora es sencillamente imposible. Por más que lo intente, yo no me puedo ir adentro de un minuto. Es imposible, ni puedo volver a hace un minuto. No, eso es imposible. Solo puedo recordar hace un minuto, solo puedo esperar al minuto siguiente, pero cuando llegue dentro de un minuto será ahora, siempre, exclusivamente, solo hay ahora. Y lo mismo sucede con el aquí. No puedo vivir en un espacio que vaya de aquí a allí, eso no existe, ¿no? Cuando llegue allí, será aquí. Al llegar allí, se acaba de convertir casi mágicamente en un aquí. Luego, lo único real es el aquí ahora. Y entonces el darse cuenta tiene que ser siempre cobrar conciencia, atestiguar lo que está sucediendo aquí y ahora. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las cosas que hemos llamado a veces intuitivas o casuales o yo qué sé, o sincrónicas, las sincronicidades, este tipo de historias que a veces nos llaman mucho la atención, lo único que son es manifestaciones de que hemos estado atentos. Es que no hay otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas suelen estar desatentos o suelen estar con la mente en otro sitio, en otro momento y lugar, suelen estar escindidos, su cuerpo está en un sitio, la mente está en otro, pues entonces se nos pasa por alto aquello que tenemos ante los ojos. Eso explica muchas veces que no nos demos cuenta de cantidad de cosas que son evidentes y que las tenemos delante de nuestra cara. Eso explica la infinidad de actos fallidos que cometemos a lo largo del día, ¿no? De tipo, ¿a qué venía yo aquí? O eso explica la cantidad de veces que se nos va a la cabeza y estamos pensando y de pronto decimos, pero un momento, ¿yo en qué estaba pensando que ahora esto se me ha ido la idea por asociación mecánica de ideas, se me ha ido la cabeza a otro sitio? Esto es porque no estamos cultivando esa atención al aquí y ahora, que es la única manera de estar vivos, porque aquí y ahora es donde está la vida. Bien, con esto dejamos ya porque esto hay que resumirlo, no podemos extendernos demasiado, el tercer principio. Vamos al cuarto principio. El cuarto principio, decía Fritz Perls, es el cambiar el por qué por el cómo. Esto es una manera muy interesante de trabajar a nivel terapéutico el afrontamiento de los dolores, del sufrimiento, de los problemas, de las cosas que nos han sucedido, sobre todo
de las cosas que nos han sucedido o que nos puedan estar sucediendo. No de los miedos al futuro. Hacia el futuro hay que ir con otros principios de otro calibre. Pero cuando lo que estamos es viviendo o intentando gestionar, por ejemplo, un duelo, por un trauma, por un shock, por algo fuerte que nos ha pasado o que nos pueda estar pasando en la, diríamos, incorrecta educación emocional que pues quizá hayas recibido o hayamos podido recibir una mayoría de personas, la pregunta que se le viene a la mayoría de la gente inmediatamente es ¿y por qué? ¿Y esto por qué? ¿O por qué ocurre esto? ¿O por qué a mí? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué esto no le pasa a los malos? ¿Por qué esto? Porque hay gente que parece que se escapa siempre y no le ocurren estas cosas y a mí sí, ¿no? ¿O qué he hecho yo para merecer esto? ¿O qué ha hecho mi niña o mi padre? Ese por qué, decía Peirce, es absolutamente o sea, es inútil. Es inútil, no es que sea innecesario, es que es inútil, no sirve para absolutamente nada. En primer lugar, porque en un buen número de ocasiones lo más probable es que nunca encontremos una respuesta a ese por qué. Siempre hay causas y hay factores que se nos escapan, no solo ya a nuestro control, que eso es obvio, sino también a nuestro conocimiento. Desde estos vídeos nosotros hemos dejado muy clara también nuestra postura a nivel filosófico frente al racionalismo y a esa creencia un tanto ingenua de creer que nosotros vamos a poder comprender la totalidad de las cosas. Eso es imposible. Para empezar, porque como ya demostró el psicoanálisis, o al menos ya nos enseñó desde el siglo XIX, hay una gran zona de nuestra mente, para empezar, en nuestro mundo interior, de la que no tenemos conciencia. O sea, empezando ya por el inconsciente, que por, como su propio nombre indica, por definición, no lo vemos, no lo controlamos y no tenemos conciencia de él, pues desde ese punto de vista ya es imposible que pretendamos saber y controlar todos los factores que condicionan todo lo que sucede en lo real, ¿no? No podemos ser esa famosa mente atemporal de Laplace, ¿no?, que contenía todas las causas y efectos del universo. No tenemos esa visión cósmica de lo real. Entonces, situados en un punto de vista pequeñito, modesto y humilde en el que nosotros vivimos la vida que somos, pues no vamos a poder saber nunca responder a todos los porqués. Por tanto, eso en primer lugar. Pero es que además, aunque supiéramos la respuesta, muchas veces el saber la respuesta del por qué nos ha ocurrido algo doloroso o algo traumático o algo que nos ha desestabilizado, tampoco nos va a solucionar en la papeleta ni nos va a resolver el problema de mi dolor. El saber como mucho a lo sumo, el poder encontrar una respuesta al por qué quizás pudiera a lo mejor ayudarnos un pelín o un poquito en la gestión de esa emoción dolorosa, porque pudiese facilitarnos una comprensión que nos pudiera llevar a la aceptación. Pero al final, o pasamos por la aceptación y por superar las resistencias al dolor, o sea, el resistirnos, el negar lo que está ocurriendo, o superamos eso, o nunca vamos a tener una solución al dolor. Es decir, el dolor, mientras lo resistamos, lo rechacemos, va a seguir ahí persistiendo. Luego de la aceptación no hay quien nos libre, tenemos que pasar por ella. Pero Pérez decía, en lugar de martirizarnos y flagelarnos de manera masoquista en el porqué y en un sinfín de porqués que nunca nos van a llevar a ningún buen puerto, vamos a preguntarnos cómo. Cambiar el porqué por el cómo. Es decir, bueno, esto que me está ocurriendo o esto que ha ocurrido, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo lo convierto en una oportunidad? ¿Cómo convierto esto en un aprendizaje? ¿Cómo aprendo lo que la vida me está queriendo decir justo por medio de esta situación dolorosa? ¿Cómo puedo apoyarme en el trampolín de este dolor para saltar más alto, para ser más persona, para ser mejor persona? ¿Qué frutos puedo sacar a partir de aquí? ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo y a los demás a partir de la aceptación de esto que está sucediendo? Quizás lo que haya que investigar no sea encontrar las causas del porqué, ni muchísimo menos en términos morales o de una especie de moral cósmica, el intentar comprender por qué ocurren esas injusticias, que por cierto le ocurren a muchísimas personas, a miles de millones de personas y probablemente mucho peor que a nosotros. Es decir, que puestos a hablar de la injusticia y de por qué sufren los inocentes, pues fijaros si miramos para atrás lo que hay, ¿no? No hay nada más que ver, bueno, da igual, la pobreza en el mundo, las víctimas de la guerra, las víctimas de las deportaciones, las víctimas de una cantidad de miles de personas, de los refugiados, de la gente que echan de sus hogares, de sus países, de la gente que huye de la represión o de la miseria en pateras y se juega la vida en el mar. Bueno, se ha puesto a intentar ver las injusticias que hay
pues que no acabamos. Eso nos llevaría a otro lugar que es el tema filosófico, ¿no? Y no es donde estamos ahora mismo, ahora estamos en la cuestión psicológica. Pero precisamente porque estamos en la cuestión psicológica, estamos en este terreno de la psicología, nos interesa más el cómo, es decir, cómo transformamos lo que está sucediendo en algo positivo, en algo favorable, en algo enriquecedor. En fin, un poco en la línea de lo que el gran Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, nos enseñó, que el problema no era sufrir, el problema era sufrir sin un sentido. Entonces, cuando a lo que está sucediendo le encontramos un para qué, no un por qué, sino un para qué, entonces podemos ser donadores de sentido y entonces podemos, pues a modo como de pócima mágica o de piedra filosofal, podemos convertir en liberación, en crecimiento, incluso en serenidad, en paz y en felicidad, lo que en su momento es o ha sido dolor. El para qué es lo que va a hacer que podamos comprender, incluso en el futuro, agradecer lo que está sucediendo. Pero tenemos que renunciar al por qué y hay que cambiarlo por el cómo. Y el último principio que nos decía Fritz Perls, bueno, de los que muchos que nos dice Perls, de los que yo he seleccionado desde mi punto de vista como quizás los más interesantes, es cambiar el no puedo por no quiero. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa infinidad de veces o en ese número casi incontable de veces en los que nos negamos a hacer ciertas cosas con la frase de no puedo hacer eso, es que no puedo. Bueno, es que no quiero tampoco condicionar al oyente con ejemplos que no serían más que los míos propios, ¿no? Pero que cada uno piense en esas situaciones en las que a lo mejor tiene que afrontar determinadas cuestiones importantes o determinados cambios que puedan darle un poco de escalofrío, un poco de pánico, de miedo, y el sujeto dice, no puedo hacer esto, no puedo enfrentarme a esto. Fritz Perls nos dice que cambiemos la frase no puedo por no quiero. Y cuando yo digo no quiero hacer esto, empiezo a comprender cuáles son las razones inconscientes de por qué me estoy resistiendo a hacerlo. Y eso puede incluir incluso la propia curación. Es decir, hay veces que el sujeto, aunque no sea consciente, puede no querer curarse. Y a lo mejor no da los pasos necesarios para poder curarse con la excusa inconsciente de que no puede hacerlo, de que no puede dar esos pasos, de que no. Lo que ocurre es que no quiere afrontar y le produce una enorme ansiedad afrontar las posibles consecuencias de dichos pasos, pero no es que no pueda, es que no quiere. De alguna manera, sea o no sea consciente el sujeto, le puede estar compensando o puede estar encontrando algún tipo de premios o de recompensas en su negativa a dar esos pasos, aunque solo fuera por aquello del más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O bueno, o por el miedo a lo desconocido, o por el terror que nos puede producir pues el pensar que si hacemos ciertas cosas, yo qué sé, nos vamos a quedar solos, o la gente se nos va a echar encima, o podemos perder amistades, o podemos perder a nuestra pareja, o sabe Dios. Hay montones de situaciones en las que el sujeto se boicotea a sí mismo, convenciéndose de modo inconsciente de que no puede hacer otra cosa. Fritz Perls decía que no hay nada que no podemos hacer. De hecho, por poder podemos hasta quitarnos la propia vida. Podemos hacerlo. Podemos hacer cualquier cosa. Pero en el fondo es verdad que como no somos conscientes de muchas de las motivaciones últimas del por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas, pues nos autoengañamos sin darnos cuenta, haciéndonos creer a nosotros mismos que es que no podemos. Pero la única manera de comprobar si es cierto que podemos es hacer ese experimento. Yo en un papel escribo los últimos no puedo que he puesto, no puedo esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hablar con fulanito, no puedo decirle a fulanita tal cosa, no puedo cambiarlo por no quiero y comprobar si es verdad o no. Comprobar si es verdad que no quiero o comprobar qué cosas positivas puedo obtener de creer que no puedo. Es decir, si no hago esto, si no propicio este cambio, si no propicio este paso, si no doy este salto, ¿en qué me podría beneficiar? ¿Qué compensaciones podría obtener por no hacerlo? Si investigo por ahí, entonces al mismo tiempo no estoy de nuevo volviendo a dar cuenta de mi mundo interior. Si investigo por ahí, puedo acabar cayendo en la cuenta que en el fondo a lo mejor estoy protegiendo ciertas prebendas, ciertos privilegios o ciertas cosas que de alguna manera me compensan, y entonces pues por no reconocerme a mí mismo que puedo estar siendo cobarde o perezoso
o poco lúcido, pues me creo a mí mismo que no puedo hacer las cosas cuando en realidad es que no quiero hacerlas. Bueno, espero haber podido seros útil en algunas de estas cuestiones o en algunos de estos consejillos, que además no son míos, como digo, son de Perls. Y ya se acabó el tiempo, os dejo aquí y espero veros en el próximo vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, y si queréis dar vuestra opinión, pues encantado de recibirlas. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.